Bueno, como yo les dije, yo este año decidí empezar distinto. Normalmente empezábamos por la célula, por la estructura general de lo que es el sistema celular. Y este año empecé al revés. Decidí empezar por la química, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que para poder entender la composición de la célula y las características celulares, es muy importante tener un pantallazo general de conceptos de química, como venimos viendo, y de las moléculas de la vida. ¿Sí? Estas moléculas de la vida que son cruciales para formar a los organelos, que son los órganos internos de la célula. Bien, entonces, nosotros vamos a arrancar de acá. Ustedes saben que la vida arranca a partir de la célula, pero más allá de la célula siguen existiendo cosas que son más pequeñas. ¿Cuál es la cosa más pequeña del universo? Que habíamos dicho, el átomo, ¿no? Entonces, ustedes recuerden que a partir del átomo se van a ir formando moléculas y esas moléculas las podíamos clasificar de dos maneras. ¿Cómo se podían clasificar las moléculas? ¿Se acuerdan? Moléculas inorgánicas, ¿bien? Y en moléculas orgánicas. Esa es la principal diferenciación que vamos a hacer de moléculas, ¿bien? Ahora, ¿qué diferencia hay entre una molécula orgánica y una molécula inorgánica? A ver qué sale. El átomo, a través de uniones químicas, que las hemos estudiado, forma moléculas, ¿bien? Inorgánicas y orgánicas. ¿Qué diferencia Las, entre in- estas dos? A las ver, ¿quién me inorgánicas, responde? o sea, se componen a base de agua y sales minerales, o sea, carecen de Bien, átomos de... bien, para. Ahí está, carecen de átomo de carbono. Esa sería la definición. Las moléculas inorgánicas, bien, de átomo de carbono. Ahora, las orgánicas son las moléculas que contienen átomo de carbono en su estructura. Bien, que contienen átomo de carbono en su estructura. Bien, esa es una molécula orgánica, aquellas que tienen justamente átomos de carbono en su estructura. Bien, entonces podemos decir que el carbono, bien, bien, es considerado el átomo de la vida. ¿Por qué vamos a decir que es el átomo de la vida? Vamos a trabajar durante el primer año de la carrera de medicina, son las proteínas que vamos a empezar a hablar hoy. Vamos a hablar de los glúcidos que vamos a ver mañana, los lípidos, que le vamos a dedicar una clase en particular, ¿no? Cuando estudiemos el núcleo de la célula. ¿Bien? Entonces, esas son las moléculas de la vida. Todas estas moléculas de la vida o biomoléculas, se llaman biomoléculas o moléculas de la vida, están hechas a base de carbono. Por eso vamos a decir que son moléculas de tipo orgánica. ¿Hasta acá me siguen? Ahora, por otro lado, tenemos que decir que el carbono, para formar a las proteínas, a los glúcidos, a los lípidos y a los ácidos nucleicos, el carbono cumple con una propiedad que se llama tetravalente, con una propiedad que se llama tetravalente o tetramérica. ¿Qué significa esto? Tetravalente o tetramérica, que el carbono tiene que tener cuatro enlaces covalentes a su alrededor. ¿Ven? Enlace covalente 3, enlace covalente 4. Significa que el carbono tiene siempre cuatro enlaces covalentes. Eso es lo que le da las moléculas de la vida, como son las proteínas, los glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Nosotros ya hemos visto enlace covalente. ¿Qué habíamos dicho que es un enlace covalente? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué era un enlace covalente? Lo que salga, chicos, estamos para equivocarnos acá. ¿Qué es un enlace covalente? Es un enlace que comparte electrones entre ambos átomos, no sé, existe entre los no metales, no Bien, sé, tiene un exactamente. porcentaje, o sea, tiene un gran, no sé si un gran, pero tiene un bastante porcentaje de carácter polar, tiene Vamos partículas sencillo, sí, neutras. sí, sí. Perfecto. Vamos a lo sencillo, que el carbono va a tener cuatro uniones covalentes, significa que el carbono, a través de esos enlaces covalentes, va a compartir electrones con el resto de las sustancias, átomos o moléculas que se unan en él. Acuérdense que de lo básico, ¿sí? Acuérdense que todo lo que está diciendo Fara es excelente, son propiedades de los enlaces covalentes, estamos de acuerdo. Pero acá nos tenemos que acordar algo fundamental.
Que un enlace covalente es aquel cuando los átomos o las sustancias comparten electrones. Ahora, cuando hablamos de un enlace iónico, estamos hablando de que un átomo le transfiere a otro o una sustancia le transfiere un electrón a otra sustancia. Eso es un enlace iónico. Entonces, a una X sustancia, acá hay otra X sustancia, a esta otra sustancia y acá otra sustancia. Entonces, esas X representan un determinado átomo que yo no sé. Entonces, el carbono, a través de esos átomos con los que se va a unir, siempre va a unirse mediante un enlace covalente. Y siempre va a tener 4 enlaces a su alrededor. Cada vez que intentemos formar a una biomolécula, el carbono tiene que cumplir con esta propiedad tetramérica o tetravalente. ¿Esto se entiende? Es decir, para formar una proteína, para formar un glúcido, para formar un lípido o para formar los ácidos nucleicos, el carbono va a tener esta propiedad tetramérica. ¿Por qué? Porque el carbono también es estas moléculas de la vida. Va a ser el esqueleto de las moléculas vitales. ¿Bien? Entonces, como va a ser como un esqueleto, tiene que tener 4 enlaces a su alrededor siempre. ¿Se entiende o no? Ahora lo voy a ejemplificar para que ustedes se den cuenta cuando empecemos. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Chicos. No, yo no tengo ninguna duda. Bueno, vamos anotando esto entonces. Por ejemplo, vamos a hacer, ¿sí?, una molécula muy importante que se llama aminoácido. ¿Bien? Y el aminoácido lo vamos en un ratito a empezar a desarrollar porque las proteínas van a ser las primeras moléculas que vamos a abordar. Pero, por ejemplo, yo voy a dibujar el aminoácido para que ustedes se den cuenta. Esto que voy a dibujar es un aminoácido. NH2, COH, H y R. Ustedes dirán, ¿qué acabas de dibujar, Guille? No entendemos nada. Bueno, esto que ustedes ven ahí es una molécula. ¿Bien? Esto es una molécula. Pero en realidad, fíjense que acá tenemos otra molécula, acá tenemos otra molécula. Entonces, esto en realidad, cuando se unen moléculas, moléculas y moléculas, formamos una macromolécula. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Macromolécula. ¿Sí? Molécula, molécula más molécula, macromolécula. Bueno, fíjense que tenemos acá. Tenemos en el centro de la molécula el átomo de carbono. Y el átomo de carbono en esta macromolécula se une covalentemente con el hidrógeno, se une covalentemente con el carboxilo, que voy a explicar qué es esto, se une covalente con el extremo radical o libre y se une covalente con el grupo amina. Es decir, que este carbono central, que es como un esqueleto, como nuestra columna vertebral, ¿bien? Se une covalentemente al hidrógeno, es decir, comparte electrones con el hidrógeno, por eso es covalente, ¿bien? En este caso, estamos viendo que el carbono va a compartir electrones con la molécula de carboxilo, que el carbono va a compartir electrones con el radical, y que el carbono va a compartir electrones con el grupo amino. Entonces, todo eso es covalente. Ahí estamos viendo la propiedad tetramérica, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué son estas? Esto se llama grupo funcional, ¿sí?, amina, y este se llama grupo funcional carboxilo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es un grupo funcional? ¿Bien? Entonces, ¿qué es un grupo funcional? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Bien? Entonces, acá vemos la propiedad tetramérica del carbono, o tetravalente del carbono. ¿Bien? Y ahora quiero saber qué es un grupo funcional. ¿Alguien leyó, escuchó hablar de qué es un grupo funcional? ¿Qué significa grupo funcional? Es decir, toda macromolécula tiene grupos funcionales. Ahora, la cuestión es que sepamos qué es un grupo funcional. Eso va a ser lo importante. ¿Qué les parece a ustedes? Chicos, a ver, opinen. Estamos para aprender, no se me queden callados, porque yo quiero que participen porque así se aprende.
equivocándose. Tiene que ser interactivo esto, ¿sí? Si no es una clase monótona que termina siendo aburrida. Participemos a ver qué es lo que piensan. Un grupo funcional. Algo de la palabra lo dice. Son átomos que dan función a una molécula que tiene una función. Bien. Son átomos que le dan función a la molécula. Me gusta. Bien. Perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿qué se animan a decir? Sí, son átomos, pero acá vemos que son moléculas. Es decir, el grupo funcional, perfecto. ¿Quién lo dijo? Sara, me parece, ¿no? O Alana, no alcancé a escuchar. Por ejemplo, vamos a definir un grupo funcional como todo átomo o molécula capaz de otorgar actividad biológica al compuesto macromolecular. Esa es la definición que vamos a usar para definir qué es un grupo funcional. ¿Bien? ¿Qué es un grupo funcional? Todo átomo o molécula capaz de otorgarle una actividad biológica a un compuesto macromolecular. Es decir, que estos extremos, el grupo amina y el grupo carboxilo, le van a dar la jerarquía funcional o la función que tiene que tener esa molécula que se llama aminoácido. ¿Sí? Entonces, esas sustancias, que pueden ser átomos o moléculas, le van a dar la función a la molécula más grande, a la molécula más importante. ¿Sí? Muy bien lo que acabas de decir, Sara, creo que fuiste vos, sería la definición correcta. ¿Se entienden hasta acá? Yo ahora les voy a poner ejemplos de los distintos grupos funcionales que vamos a ir viendo durante el primero y segundo año de la carrera. Ustedes tienen que aprender a reconocer. Y ahora cuando empecemos a hablar de las proteínas, se van a dar cuenta por qué el grupo amino y el grupo carboxilo son grupos funcionales. Ahí les va a terminar de cerrar la idea. Bien, igualmente nosotros estamos viendo introducciones. Este es un tema, por ejemplo, proteínas, que ustedes van a ver en la UP1 de crecimiento y desarrollo. Pero yo quiero que ustedes, cuando lleguemos a su UP, vamos a estudiar directamente los contenidos principales de proteína. Vamos a ir a lo más profundo. No perder tiempo en estas cuestiones que son básicas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo el objetivo, chicos? Sí, Guille. Sí, Guille. Bien. Vamos copiando esto, por favor. Así voy a escribir los distintos grupos funcionales que tenemos. Bien. Entonces, vamos a ver los principales grupos funcionales, ¿bien? Que tenemos. Principales grupos funcionales que ustedes tienen que conocer para poder entender cómo son las biomoléculas, ¿no? Entonces, los principales grupos funcionales que vamos a abordar, ¿bien? Los principales grupos funcionales van a ser, en primer lugar, NH2, ¿sí? Línea es igual a lo que se conoce como amina. NH solito, ion, significa amida. COOH significa carboxilo. O también ácido carboxílico. Carboxílico. ¿Sí? También se lo puede encontrar de otra manera. Por ejemplo, puedo encontrar un carbono unido por enlace doble al oxígeno y un carbono de manera simple unida a un hidrógeno. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, perdón, ahí, a 1H. ¿Está? Entonces, ahí tengo, por ejemplo, un carboxilo. ¿Bien? Acá tengo un carboxilo que sería otra forma. ¿Bien? Un carbono con un doble enlace a un oxígeno y un carbono con un enlace simple a 1H. Ahora, si yo tengo carbono solito unido a un oxígeno, esto se llama cetona. Esto es otro grupo funcional, que por ejemplo lo vamos a mencionar mañana cuando leamos de hidratos de carbono. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, ion OH, esto se llama alcohol, o también se llama oxidrilo. Muy importante cuando veamos hidratos de carbono, cuando hablamos de las azúcares y los ácidos nucleicos. Bien. Otro grupo funcional importante que vamos a encontrar es, por ejemplo, en este caso el aldehído. Bien.
el aldehído, en este caso es doble enlace con el oxígeno y solamente hidrógeno. Fíjense, no se vayan a confundir esto con esto, que este es el carboxilo. El carboxilo es carbono, doble enlace con oxígeno y un enlace simple al OH, es decir, al alcohol. Y acá tengo que el aldehído, el grupo funcional llamado aldehído, va a ser carbono con doble enlace al oxígeno y un enlace simple al hidrógeno. ¿Bien? Eso se llama aldehído. Ahora, por ejemplo, si yo tengo carbono, oxígeno y carbono, esto se llama éster, grupo funcional éster. ¿Bien? Entonces, estos son los principales grupos funcionales que ustedes van a ir abordando durante las cursadas que vamos a ir teniendo, como así también durante el primer año de la carrera. Entonces, fíjense que la mayoría de estos grupos funcionales son moléculas, ¿bien? Son moléculas que van a formar parte o le van a dar la actividad biológica a una macromolécula, ya sea una proteína, ya sea un lípido, ya sea un hidrato de carbono, o ya sea, en este caso, a lo que se conoce como un ácido nucleico como el ADN o el ARN. ¿Bien? Después vamos a ver más grupos funcionales, pero por ahora me interesa que ustedes sepan el amino, el amida, el carboxilo, la acetona, el alcohol, el aldehído y el grupo éster. Esto es lo importante para tener en cuenta los principales grupos funcionales. ¿Sí? Son átomos o moléculas que le dan la actividad biológica a un compuesto. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Sí, Guille. Ahora me estás dibujando el pizarrón. Ay, no sé qué toqué, no lo puedo sacar. Ahí está. No No sé sé, qué estás tocando con el dedo. porque lo quiero sacar y no puedo. Ahí está, ya lo saqué, No ya sé lo cómo es. saqué. Ah, ahí está. Ahí ya lo pude. No sé, es como un lápiz que hay ahí, no sé, es Sí, nuevo, para eso no estaba ustedes, sí, antes. ustedes pueden dibujar también, puede ser didáctica la pantalla. Ay, perdón. Yo quería No, sacarlo está y no podía. bien. Bien, recuerden entonces, el grupo funcional va a ser, ¿sí? Los voy a ir marcando. Grupo amina, grupo amida, carboxilo, que se puede escribir así o se puede escribir así, grupo cetona, grupo alcohol, grupo aldehído y grupo éster. Esos son los principales grupos funcionales que yo quiero que ustedes sepan ahora, ¿sí? Después vamos a ir agregando otros más. Pero ahora, para entender el concepto de grupo funcional, vamos a empezar a definir qué es una proteína, qué son las proteínas y qué son los aminoácidos, que es el ejemplo que mencionamos para poder ubicarnos de este concepto de grupo funcional. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Alguna duda? no, yo no tengo duda. Perfecto. Vamos anotando y seguimos. Bien. Vamos a dándole continuidad, ¿no?, a este tema de las biomoléculas o moléculas de la vida. Para poder entender cómo funciona un grupo funcional, vamos a empezar a estudiar a la biomolécula que tenemos en forma más abundante en nuestro cuerpo. ¿Bien? Es el segundo componente, ¿sí?, después del agua, que tenemos en nuestro cuerpo en mayor cantidad. Básicamente son las proteínas. ¿Bien? Las proteínas constituyen el grupo de biomoléculas orgánicas más abundante de nuestro cuerpo. Suponen un 50% del peso seco de la materia viva, eso puede variar, ¿sí?, dependiendo si estamos hablando de un niño o si estamos hablando de un recién nacido, un adulto o un adulto mayor. Dependiendo de la edad, estas concentraciones pueden ir variando. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el elemento más abundante de nuestro cuerpo es agua, que ahora lo voy a graficar. Y el segundo componente de nuestro cuerpo son las proteínas. ¿Bien? Ahora, fíjense cómo dice acá, la palabra proteína proviene del griego proteos, que significa primero. ¿Sí? Básicamente es la molécula orgánica más importante de nuestro cuerpo en cantidad, por eso es primero. Y como definición, vamos a decir que es un biopolímero. Biopolímero, ¿sí? O es una macromolécula orgánica, que está formado por los siguientes átomos. Por átomo de carbono, principalmente, porque es una molécula orgánica. Está formado por átomo de hidrógeno,
está formado por oxígeno, por nitrógeno, es decir, la famosa palabra CHOM, para acordarnos cuáles son los átomos que forman las proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, CHOM, me acuerdo los átomos principales. Pero también yo puedo encontrar proteínas que además del CHOM, de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, tengan otros átomos como el azufre, el fósforo, el hierro, el cobre y el magnesio. Ahora, las proteínas están formadas por moléculas más chiquititas que se llaman aminoácidos, que es lo que yo había dibujado. Es decir, una proteína sería la casa o el edificio donde vivimos. Ahora, cada ladrillo que yo pongo para construir la casa o el edificio va a ser el aminoácido, la molécula base de la proteína o de la gran estructura. ¿Bien? Por eso decimos que los aminoácidos son los monómeros o unidades de los ladrillos o los ladrillos moleculares de las proteínas. Entonces, antes de seguir acá, voy a ir al siguiente concepto, que es un polímero y que es un monómero. En química, ¿qué significan estas cuestiones? ¿Bien? Entonces, vamos a definir ambos conceptos. ¿Bien? Cuando hablamos de un polímero, estoy hablando que poli significa muchos. ¿Bien? Y por otro lado, mero significa unidades. ¿Bien? Entonces, en este caso estamos hablando de muchas unidades moleculares. Muchas unidades moleculares. ¿Bien? Eso es lo que significaría un polímero. ¿Bien? Ahora, cuando yo hablo de monómero, recuerden que mono es uno, mero es unidad. Entonces estamos hablando de una unidad molecular. Eso es un monómero. Un monómero es una unidad molecular y cuando yo uno muchas unidades moleculares voy a tener un polímero. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente, que el aminoácido, que se escribe así, y que se identifica de la siguiente manera, aminoácido, el aminoácido es el monómero de la proteína, y es esto, lo que habíamos dibujado hoy. Esto es un monómero. Ahora, ¿qué pasaría si yo uno, ¿sí?, muchos aminoácidos? ¿Se entiende? Ahí estaría formando una proteína. ¿Se entiende? Muchas unidades, esto ya es un polímero. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, si yo analizo esto por sí solo, eso es un monómero. Ahora, si yo tomo esto, más esto, más esto, ¿qué estoy teniendo? Un polímero, muchas unidades. ¿Se entiende o no, chicos, el concepto? Sí, sí. Polímero y monómero. ¿Sí? Entonces, de esto vamos a hablar mucho. ¿Sí? Entonces, la definición de proteína se va a aplicar en base a estos conceptos. ¿Sí? Bien, vamos anotando esto también. Entonces, una vez que yo defino qué es un polímero, qué es un monómero, que las proteínas están formadas por moléculas más chiquititas, que son justamente los aminoácidos, vamos a ver qué es un aminoácido. ¿Ven? Este es el aminoácido que nosotros veníamos trabajando, el aminoácido que veníamos analizando a partir de la concepción de lo que es un grupo funcional. Entonces, fíjense que un aminoácido es la unidad básica que va a formar a las proteínas. ¿Sí? Su denominación responde a la composición general de un grupo amino, un grupo carboxilo, un carbono central, un hidrógeno y un radical. ¿Bien? Ahora, ¿qué va a el grupo? Fíjense, ven que acá estamos viendo un enlace doble al oxígeno y un enlace simple a un alcohol. Entonces acá tenemos el carboxilo. Carbono alfa se le llama el carbono que está en el centro de la estructura. Y el hidrógeno es un átomo. Y el radical, cuando estamos hablando de un radical, el radical, ¿saben qué significa? Cuando hablamos de un extremo radical, esto es importante, ¿sí? El extremo radical es un sector de la molécula, vamos a decir que es un sector de la molécula donde se pueden unir
libremente átomos y o moléculas. Es decir, un radical va a ser un extremo donde ustedes puedan tener uniones libres de átomos o moléculas. ¿Bien? Entonces, en ese extremo se puede unir, por ejemplo, vieron que yo le dije que las proteínas, además de tener carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pueden tener azufre, fósforo, hierro, magnesio. Bueno, ¿dónde se van a ir a unir? Se van a unir acá, en el R, en el radical. ¿Sí? Se puede unir, por ejemplo, una proteína, se puede unir, por ejemplo, a un lípido y forma una lipoproteína, por ejemplo. Entonces ahí se va a formar un lípido. Entonces todo lo que se tenga que unir extra a lo que va a dar origen a una proteína, se va a unir ahí en el extremo radical. Es un sector libre donde se puede unir cualquier tipo de sustancia. ¿Bien? Ahora, en el extremo inicial, en el extremo final, siempre va a haber primero un amino, al final un carboxilo. Y en el otro extremo superior va a haber un hidrógeno. Y va a quedar un extremo libre que se va a llamar radical. ¿Bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Qué significa un extremo radical? Sí, Bien. Ahora vamos a ver qué significa, ¿sí? En este caso, una proteína. ¿Cuál es la definición correcta de proteína? Vamos a decir que una proteína se la va a definir de la siguiente manera, ¿sí? Cuando ustedes cursen en la facultad, en crecimiento y desarrollo, vamos a definir proteína como biopolímero de más de 50 aminoácidos. Bien, con un peso molecular de más de 6.000 kilodalton. Bien, esa es la definición de proteína que van a tener que dar en la facultad como definición un poco más compleja a un biopolímero de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Es decir, es un biopolímero. ¿Por qué? Polímero porque está formado de muchos aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos? ¿Cuántas moléculas de estas necesito para hablar de una proteína? 50. Cuando yo tengo 50 de estas moléculas llamadas aminoácidos que se unen entre sí, ahí recién tengo una proteína. ¿Sí? Ahí recién vamos a estar hablando de una proteína. Cuando yo tenga 50 de estas moléculas, ahí, como les repito, ahí vamos a estar hablando de una proteína. Y también tiene que tener otra propiedad, que esa propiedad es que la proteína tiene que pesar más de 6.000 kilodalton. Como la proteína es una molécula chiquitita, que yo la puedo ver microscópicamente, kilodalton es una unidad microscópica. ¿Sí? Entonces, 6.000 kilodalton es la unidad y el valor del peso de una proteína para ser considerada así. ¿Está? Entonces, cuando yo encuentre más de 50 aminoácidos que se unen, ahí estoy hablando de una proteína. Ahora vamos a ver cómo se unen esos aminoácidos. ¿Me siguen, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, 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 Guille, una duda. Dime. Tienes que tener 50, más que 50 aminoácidos, ¿sí? Siempre. Ese, yo no alcanzo el kilodalton, 6.000 kilodalton. Buena pregunta, ¿sí? Sí, va a ser igual, ¿sí? Algunos autores te dicen que no, otros que sí. Eso es bastante relativo, ¿sí? Porque hay algunas proteínas que, por ejemplo, tienen 100 aminoácidos y no llegan a los 6.000 kilodalton, ¿sí? Sí, sí. Entonces, eso va a ser bastante relativo del docente. El libro de referencia, que es el Química Blanco, no te lo pone como obligatorio, ¿sí? No te lo pone como obligatorio. Pero sí, el requisito más importante es que sí o sí para que tengamos, en este caso, una proteína, tiene que haber más de 50 aminoácidos. Más que Después 50 que, aminoácidos. claro, que se cumpla la condición de 6.000 kilodalton, mucho mejor. Pero si no Sí. se cumple, puede estar cercano, ¿sí? Porque ya más de 50 aminoácidos van a haber un peso importante. A lo mejor no llegás directamente a los 6.000, está cerquita. Es una proteína. Ah, ¿Sí? sí, sí. Gracias. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Menciónemelo, por favor. Si no lo puedo explicar de otra manera, no tengo problema. ¿Sí?
Vamos tomando nota. Bueno, vamos tomando nota y ahí seguimos. Entonces, vamos a hablar de la composición corporal. Bien, la composición corporal. Pensemos en una persona adulta, ¿sí? En una persona adulta de 70 kilos, sin patología. Bien, esos 70 kilos, que es su masa corporal total, estará dividida de la siguiente manera. La voy a dividir en 3 porciones. 1, 2 y 3. El 60% es agua. Un 30% de la composición corporal son proteínas. Y un 10% restante, otros. Bien, entonces, les decía, supongamos, una persona adulta que pesa 70 kilos, siempre se toma ese valor de referencia, que no tiene ninguna patología de base. Los 70 kilos serían su masa corporal total. Ahora, esos 70 kilos se pueden distribuir porcentualmente en distintos componentes químicos. A saber, el 60% va a ser agua, el 30% proteínas y un 10% otros. Entiéndase por otro por glúcidos, Nada. Entonces, le decía que el 10%, ¿sí?, van a ser glúcidos, lípidos, vitaminas, minerales, ¿bien? Y otros. Es decir, el 10% final, me olvidaba, los ácidos nucleicos también van a entrar dentro de ese 10%. Entonces, fíjense qué tan importante es entender que las proteínas son las primeras moléculas orgánicas abundantes en nuestro cuerpo. Si bien nosotros tenemos un 60% de nuestra composición corporal es agua, ustedes recuerden que el agua es una molécula inorgánica. ¿Bien? Ahora, las proteínas son las principales biomoléculas compositoras de nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces, todo lo que nosotros tocamos está formado por proteínas, además de agua. ¿Bien? Y las proteínas, cuando estudiemos en crecimiento y desarrollo y lo relacionemos con genética, ahí ustedes van a ver que para que una proteína se forme o para que nuestra célula fabrique una proteína, va a necesitar de una orden genética. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, correspondiente en el tema. Entonces, por ejemplo, nuestros ojos tienen un color, o nuestro pelo tiene un color, gracias a que la proteína del color de pelo se llama melanina. O la proteína del color de ojo también se llama melanina, que es un pigmento. ¿Bien? Entonces, nosotros tocamos la piel y la sentimos suavecita por una proteína. Entonces, así podemos seguir enumerando millones de proteínas que abundan en nuestro cuerpo y que se van a generar a nivel celular por una orden de un gen, por una orden de información genética. Entonces, por eso se dice que la principal función que tienen las proteínas es estructural. ¿Sí? Formar parte de la estructura de nuestro cuerpo, además de otras funciones que ya vamos a ir estudiando.
¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Todos entienden? Esto es importantísimo, que nos quede bien en claro la composición porcentual. Por ejemplo, si yo les digo el 60% de 70 kilos, vamos a decir que esto es una regla 3 simple. Si 70 kilos es el 100%, ¿sí? 60% X. Esto que es una regla 3 simple. 60 por 70 dividido 100, eso nos da 42 litros. 60 por 70 dividido 100, eso nos da que es 42 litros totales son agua en nuestro cuerpo, a partir de esta masa corporal total. Las proteínas son un 30%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 30 por 70 dividido 100. Entonces me da que, en este caso, voy a tener que casi 21, ¿sí?, kilos representan proteínas, ¿bien?, de nuestro cuerpo. ¿Está? Ahora, el 10% restante, si 70 es el 100, 10% son 7. 7%, quiere decir que 7 kilos de nuestros 70 son ácido nucleico, glúcidos, lípidos, vitaminas, minerales, etc. ¿Se van dando cuenta? Sí, sí. Guille, ¿el plasma Sí. está incluso en los 10% de los otros? No, el plasma, el agua del plasma es acá. Está en 60. Sí, Exactamente. sí. Ahora cuando veamos membranas plasmáticas y compartimentos líquidos, vamos a ver que esta agua total se va a dividir, ¿sí?, Ah, sí. en porcentaje. Entonces, el plasma entra acá, pero los componentes del plasma van a ser esto. Es decir, el plasma en líquido es Sí. esto. Ahora, dentro del líquido vas a encontrar esto. Es decir, en el líquido vas a encontrar proteínas y vas a encontrar todo Sí, eso, sí, sí. ¿sí?, en un medio líquido. Muy bien. ¿Todos entienden esto, chicos? Sí, Guille. Bien. La pregunta que nos vamos a hacer ahora es la siguiente. ¿Cómo se forman las proteínas? Si dijimos que para que tengamos una proteína necesitamos 50 aminoácidos, bueno, los aminoácidos son moléculas, entonces las moléculas se tienen que unir, tienen que formar una unión para formar a las proteínas. Entonces el mecanismo por el cual los aminoácidos se unen para formar una proteína se llama enlace peptídico. ¿Bien? Y vamos a mencionar algunas características del enlace peptídico, ¿sí? El enlace peptídico, vamos a decir que es un tipo de enlace, es un tipo de unión covalente. Es una unión que se da entre el grupo funcional amina y el grupo funcional carboxilo. ¿Bien? Ahí aparece la importancia del grupo funcional. Porque dijimos que el grupo funcional le da la actividad biológica a un compuesto. ¿Sí? Ahora lo vamos a analizar. Vamos a decir que cuando se combinan, ¿sí?, ambos grupos funcionales, se libera al medio una molécula de agua. Y los aminoácidos quedarán unidos por un nuevo grupo funcional llamado amida, que es NH solito. ¿Bien? Entonces estos datos son importantes como ítems de qué es un enlace peptídico. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, esa es la característica de un enlace peptídico. Entonces, fíjense acá. Acá tengo el aminoácido 1 y acá tengo el aminoácido 2. Acá tengo el grupo amina, acá tengo el carboxilo. ¿Bien? Acá tengo el grupo amina y acá tengo el carboxilo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? El grupo carboxilo de este aminoácido 1 va a reaccionar
con el grupo amino del aminoácido 2. Entonces, fíjense, esos dos grupos funcionales van a interactuar. ¿Para qué? Para formar una proteína. Entonces, ahí aparece la definición de que es un grupo funcional, que son moléculas o átomos o sustancias que le dan la actividad biológica a un compuesto. Es decir, si yo no tuviera esos grupos funcionales en los extremos, no podría formar una proteína. No se podrían unir los aminoácidos. Entonces, fíjense qué va a pasar acá. El grupo carboxilo, en este caso, fíjense que el grupo carboxilo, chicos, va a perder un oxidrilo, ¿ven? Que está en un alcohol, que está en rojito, el OH. Y acá el grupo amino va a perder solamente un hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno y oxígeno, se libera una molécula de agua. Entonces, fíjense que el punto de unión entre los dos aminoácidos va a ser el grupo amida. ¿Sí? Va a ser el grupo amida. Hasta acá me siguen, ahora lo voy a dibujar yo para que ustedes se vayan dando cuenta cómo voy haciendo la unión química. Pero esto representaría el enlace peptídico, la forma en la cual se van a ir uniendo hasta llegar a 50 aminoácidos. Una vez que yo llego a 50 aminoácidos, ahí tengo una proteína. Recién ahí voy a tener una proteína. Pero esos 50 aminoácidos se van a tener que unir de esta manera, a través de lo que se llama un enlace peptídico. ¿Bien? A través de lo que se llama un enlace peptídico. ¿Se entiende, chicos? Ahora lo voy a dibujar en la pizarra para que quede más clarito. Vaya anotando la definición o las características de un enlace peptídico. Fíjense que vuelvo a mencionar que es un enlace covalente, es decir, que se comparten electrones en esta reacción, en esta combinación de sustancias. ¿Bien? Voy a construir enlaces peptídicos y voy explicando paso a paso lo que fuimos charlando recién. Entonces, tengo un aminoácido 1. Tengo este aminoácido acá, tengo otro aminoácido acá. ¿Bien? Entonces, tengo el hidrógeno, tengo el radical, tengo el grupo amino, tengo el grupo carboxilo, tengo el grupo amino, tengo el carboxilo. ¿Bien? Entonces, yo quiero unir estos dos aminoácidos, estas dos moléculas, por los monómeros, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a unir? Básicamente, el carboxilo de este aminoácido pierde un OH. ¿Qué es un OH? Habíamos dicho que era un alcohol. ¿Se acuerdan? Un grupo funcional llamado alcohol. Es decir, va a perder un OH, va a entregar un OH a la reacción química, a la transformación. Mientras que el grupo amina tiene nitrógeno y dos hidrógenos. Entonces va a perder un solo hidrógeno. ¿Bien? Pierde solamente hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo veo que se pierde por el carboxilo, entrego alcohol y del grupo amina entrego hidrógeno, ¿qué voy a tener? Agua, H2O. Es decir, en la reacción química, donde se combina el primer aminoácido con el segundo, el carboxilo libera alcohol, el amino libera hidrógeno y se forma o se libera una molécula de agua al exterior. Entonces, ¿cómo se van a unir estos aminoácidos? Bueno, la unión de estos aminoácidos va a ocurrir de la siguiente manera. ¿Cómo se terminan uniendo? Me queda un carbonilo, me queda un NH, el carbono, acá tengo un carboxilo al final, y acá tengo un amino al inicio. Hidrógeno, hidrógeno, radical, radical. Entonces, justamente acá tenemos la unión, que era la amida. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó acá? Acá yo tengo un polímero. ¿Bien? Acá ya tengo un polímero. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Si yo uno dos aminoácidos por enlaces peptídicos, voy a tener un dipéptido. Si yo uno tres aminoácidos por enlace peptídico, como es esto, voy a tener un tripéptido. Si yo uno de 3 a 10 aminoácidos, voy a tener lo que se denomina oligopéptido. Si yo uno de 11 a 49 aminoácidos, voy a tener un polipéptido. Y si tengo más de 50 aminoácidos que se unen de esta manera, voy a tener una proteína. ¿Se entiende, chicuelos? Sí, sí. ¿Queda Sí. claro esto?
¿Todos entendieron? Sí, Guille, muy claro. Bien. Yo no. ¿Qué no entendiste, Mel? Podés abrir el micrófono. Sí, entendí, tranqui. Ah, pues decía yo no. Decía, bien. Bueno, vamos copiando esto y vamos. Esto, si bien lo vamos a ver ahora y después lo vamos a volver a trabajar con más precisión y con más profundización en la primera unidad de abordaje del área de crecimiento y desarrollo. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, que los aminoácidos, como dijimos, son los monómeros o las unidades moleculares de las proteínas. Ahora, hay una clasificación básica. Después van a ver que hay otras clasificaciones que la vamos a dejar para el momento adecuado. Pero ahora, nosotros podemos decir que los aminoácidos, que son aquellas moléculas que van a formar a la proteína, se pueden clasificar de acuerdo a su incorporación con la dieta. Es decir, hay aminoácidos que el cuerpo los produce y hay otros aminoácidos que no. Esos aminoácidos que nuestro cuerpo no produce, los tengo que incorporar a través de la alimentación, a través de la dieta. Y esos aminoácidos que nuestro cuerpo no produce son los que llamamos aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son los aminoácidos que tenemos que incorporar con la dieta, porque mi cuerpo no tiene la capacidad de producirlos. Mientras que los aminoácidos no esenciales son los aminoácidos que nuestro cuerpo sí produce. Entonces, aproximadamente existen 20 aminoácidos totales. Esos 20 aminoácidos totales, 10 son esenciales, 10 son no esenciales. Ahora, 20 aminoácidos son las moléculas capaces de dar origen a los distintos tipos de proteínas que hay en nuestro organismo y en la naturaleza. ¿Bien? Por ejemplo, los aminoácidos esenciales los puedo estudiar con esta mnemotecnia. ¿Bien? Por ejemplo, dentro de los aminoácidos esenciales yo puedo hacer una subclasificación. ¿Bien? Puedo hablar de los esenciales completos, hasta el triptófano, y puedo hablar de los parcialmente esenciales, que los parcialmente esenciales son dos. Los parcialmente esenciales son la histidina y la arginina. ¿Qué significa eso? La histidina y la arginina son, en este caso, parcialmente esencial. ¿Bien? Son parcialmente esencial. Significa que solamente lo voy a incorporar, lo incorporo en etapa de máxima velocidad de crecimiento. En etapa de máxima velocidad de crecimiento. ¿Cuál es esta etapa de máxima velocidad de crecimiento? La pubertad y el embarazo. Ahora, estos 8 que quedan acá, 2 son parcialmente esenciales y 8 son esenciales. Los esenciales son los que sí o sí los tengo que incorporar con la dieta. Y hay una mnemotecnia que yo siempre se las doy todos los años, que yo la aprendí cuando estaba en primer año de medicina, que es el trimestre va feliz. El trimestre va feliz. ¿Bien? Esa es la mnemotecnia. El trimestre va feliz. Y de esa manera nos vamos a acordar los 8 aminoácidos esenciales. El, leucina, ¿ven? Doy vuelta al revés del el. Tri, triptófano. Me, metionina. Tre, treonina. Va, valina. Fe, fenilalanina. L solita, elis, lisina. Is, isoleucina. Y entonces ahí tengo los 8 aminoácidos que yo tengo que incorporar permanentemente con la dieta porque mi cuerpo no los puede producir. ¿Se entiende hasta acá? Y estos son los que va a ir produciendo nuestro cuerpo. Acá tenemos algunas hormonas, neurotransmisores, que ya vamos a ir viendo en su momento adecuado. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Un poco? Sí. Sí. Perfecto. Vamos tomando nota y con esto terminamos por hoy la introducción a biomoléculas. ¿Sí? Ya en la clase siguiente vamos a ver
un poquito de hidratos de carbono y un poquito general de lípidos. ¿Bien?